Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la discusión de el material que les he preparado, ¿ok? Entonces, en ese caso, vamos a ir directamente sobre esta lámina. Bien. Y en esta lámina, lo que yo le quisiera preguntar es, ¿cómo se puede evaluar cuantitativamente un yacimiento? ¿Ok? Nosotros ya, al haber visto la unidad anterior, que era el cálculo de reserva, entonces sabemos que necesitamos una cantidad de parámetros, de variables, ¿vale? Que debemos de tener para poder evaluar cuantitativamente un yacimiento. Entonces, esa cantidad de parámetros, esa cantidad de variables, que son las que aparecen aquí en la ecuación que está abajo, en este caso POES, nosotros la vamos a obtener ¿de dónde? La vamos a tener de la perforación de un pozo petrolero. ¿Ok? La única forma de nosotros obtener parámetros, ¿vale? De que nos lleven a hacer un cálculo de POES más preciso, más real, es perforar un pozo petrolero. De hecho, recuerden en la discusión de la unidad 8 que hablamos de recursos y reservas, la única manera de hablar de reserva es tener la evidencia en superficie de acumulación de hidrocarburos en el subsuelo, o sea, tener hidrocarburos en superficie. Y esa es la única forma de lograrlo a través de una perforación de un pozo. Si nosotros hablamos de los volúmenes de hidrocarburos que están en el subsuelo sin tener ningún pozo perforado, sino solamente habiendo hecho interpretaciones, son recursos, ¿ok? Son volúmenes que pudieran estar en el subsuelo, son volúmenes que pudieran ser descubiertos, pero que esos volúmenes, la única manera de convertirlos en reserva es perforando pozos de hidrocarburos, certificando que hay allá abajo esos volúmenes y adquiriendo, por supuesto, estas variables que deberían de ir en el cálculo, la estimación de reserva, para hacer ese cálculo mucho más preciso. Bien, y ese cálculo entonces recuerden que tiene un impacto sobre el dinero que pueda tener, digamos, el involucrado en el negocio petrolero. En el caso del Ecuador, el involucrado es el Estado. Entonces, el cálculo de reserva, las reservas, las estimaciones de reserva, prácticamente tiene impacto sobre el capital que tenga el Estado como tal. Ok, entonces esa de ahí radica la importancia de las perforaciones de los pozos petroleros. Y por eso es que nosotros vamos a ver entonces en esta unidad la participación, además de ver una visión general de en qué consisten las operaciones, vamos a ver la participación que tiene el geocientífico dentro de esas operaciones, específicamente dos operaciones. Bien, entonces si pasamos a la siguiente lámina, el día de hace 2 o 3 días estuvimos discutiendo acerca de lo que eran las instalaciones de un pozo petrolero. Vale, en esta lámina que yo le presento, fíjense, es una lámina con un paisaje muy bonito, ¿no? Muy parecido a lo que vemos aquí en el piedemonte amazónico, un poquito más allá hacia la Amazonía, ¿vale? Con bastante vegetación, bastante verde, una densidad poblacional bastante baja. De hecho, no vemos nada, no vemos ninguna población por ahí, ninguna caserío por allí. Y lo que vemos es en la parte central de la imagen, vemos una afectación, ¿vale? Una afectación del territorio hecho por una actividad, en este caso petrolera, y en este caso una actividad de perforación de un pozo. ¿Cómo sabemos que es la perforación de un pozo? Bueno, porque en la parte central vemos una estructura vertical bastante alta, ¿vale? Que llamamos cabria, ¿vale? O torre de perforación, y que corresponde entonces a lo que se utiliza para perforar un pozo, ¿ok? Esta es la cabria de perforación o la torre, ¿ok? Entonces, además de la cabria de perforación, al lado de la cabria de perforación vemos una cantidad de estructuritas pequeñas, ¿vale? Pequeña a esta distancia de la foto, que parecieran estar asociadas a esa cabria. Ok, toda esa estructura comprendida de la cabra más lo que está abajo, lo vamos a llamar entonces nosotros taladro de perforación. Ese es el nombre que tiene todo. Este es el nombre de taladro. Eso es un taladro, que en inglés se le conoce con el nombre rig. ¿Ok? Rig. Bien, entonces si vemos allí esta afectación del territorio, vemos en la parte central un taladro de perforación y después vemos hacia los lados una serie
de casitas blancas. En mi país lo llamamos mobile home, o lo pueden llamar trailer también. Son casitas blancas que están ubicadas aquí. Y son principalmente oficinas de trabajo y dormitorio. Vamos a llamarlo así, oficinas y dormitorios. La misma instalación petrolera, fíjense que tiene incluido un helipuerto, ¿vale? Tiene una parte donde están los coches aparcados, en la parte prácticamente de la entrada. Bien, y lo más importante de esta foto, aparte de saber que esto es una instalación típica de perforación de un pozo petrolero, es que vemos que hay una afectación sobre el territorio, sobre el ambiente. Entonces, cuando se perfora un pozo petrolero, debemos de saber que hay dos permisologías a obtener. Una permisología, que voy a colocar aquí, ambiental, para poder afectar al territorio ambientalmente, y una permisología técnica. ¿Okay? Lo que es la permisología técnica tiene que ver con las razones, argumentos técnicos, científicos, que avalan la perforación de un pozo en ese lugar porque hay acumulaciones de hidrocarburos en el subsuelo. Esa es la permisología técnica. La permisología técnica normalmente va a estar dada por el ente que regula las reservas, los volúmenes de hidrocarburos en el subsuelo. ¿Ok? Esto entonces, los geocientíficos tienen suma importancia en lo que es la preparación de los documentos necesarios para obtener la permisología técnica. ¿Por qué? Como ustedes lo saben, como lo hemos visto en el sistema petrolero, el análisis del sistema petrolero de cada una de las características que hay abajo en el subsuelo nos conlleva después a preparar una propuesta de perforación. ¿Vale? Y esa propuesta de perforación es la que va a servir de corazón principal a este documento técnico para obtener esa permisología técnica. Bien, y por otro lado tenemos la permisología ambiental, que la voy a poner en línea discontinua. ¿Vale? La permisología ambiental, en este caso, lo que vamos a perseguir es el permiso para afectar el territorio. Entonces allí vamos a presentar lo que nosotros vamos a afectar, cómo lo vamos a afectar, cuáles son el impacto que vamos a tener y sobre todo lo más importante, cuáles son las remediaciones, el saneamiento que se va a hacer, cuál es el tratamiento de los desechos, de los residuos sólidos del pozo. Todo eso debe presentarse de una manera clara, simple, pues de una manera clara, precisa, concisa, muy precisa sobre todo, y va a ser evaluado por quién, por el ente que regula las afectaciones ambientales en el país, ¿vale? Entonces, se va a tener esos dos permisos para poder perforar el pozo. Nosotros podemos tener un permiso técnico porque hay volúmenes en el subsuelo, pero de repente el permiso ambiental no es viable. ¿Por qué no es viable? Porque estamos en un área protegida desde el punto de vista ambiental, estamos dentro de un parque nacional, X o Y de razones que de repente ambientalmente no es viable. ¿Okay? Entonces, para un pozo petrolero hay que tener los dos, si no, el pozo no se perfora. Entonces, nosotros como geocientíficos participamos principalmente en la parte técnica y algunas cosas muy puntuales en la parte ambiental, sobre todo cuando se incluye planes de desecho de residuos sólidos. Entonces nosotros allí si se va a reinyectar en el subsuelo o si se va a colocar sobre un suelo particular, sobre una unidad particular, podemos evaluar las condiciones geológicas, si son acordes o no para eso. Bien, entonces lo importante de aquí es que nosotros tenemos esos dos tipos de permisología a obtener. Bien, voy a la siguiente imagen. La siguiente imagen es como si hiciéramos un acercamiento a la imagen principal. A pesar de que es otra estructura, este es otro taladro, ¿okay? Pero imagínense que hicimos un zoom. Y aquí vamos a hacer ese zoom simplemente para detallar un poco qué es lo que hay en esa instalación petrolera. En esa instalación petrolera vamos a comenzar con la entrada. ¿Okay? Hay una entrada de vehículos. Fíjense que en la entrada ya hay una especie de vehículos que están parqueados en la parte de afuera porque no tienen autorización de entrar. Hay una especie de cordón aquí, ¿vale? Con una garita de vigilante que va a dejar entrar solamente a las personas autorizadas o no. Bien, también vemos unos coches en la parte interna del taladro, de la instalación petrolera, en este caso son vehículos autorizados para estar allí. Y lo primero que vemos son estos conitos amarillos que ven aquí a distancia. Que voy a tratar de hacer un zoom para ver unos conitos amarillos. Si se fijan, hay unos conitos amarillos aquí, una especie de postes amarillos, que lo que hacen es dividir una zona de seguridad de una zona de un poco menos de seguridad, ¿okay? Una zona de alto riesgo.
Vale, las personas que llegan al taladro siempre, siempre van hasta caminar por la zona que estoy señalando con esta rayita roja. No tienen permitido entrar y pasar directamente a la zona amarilla. Estas personas van a caminar por aquí. Muchas de las personas que vamos a los taladros vamos a caminar siempre por aquí y no vamos a poder entrar ni siquiera al otro lado de la franja de los conitos amarillos. Vamos a ir directamente a esta oficinita que está aquí, ¿vale? Que es la oficinita de la persona que prácticamente es el presidente de este microestado que está aquí. Le digo microestado porque aquí hay unas reglas particulares de funcionamiento de la instalación, ¿ok? Unos protocolos especiales, unas culturas, de hecho, unas cosas bien particulares que suceden dentro de una instalación de un pozo petrolero. Entonces, en esta cabinita que está aquí va a estar lo que conocemos con el nombre del companyman. El hombre compañía, ¿vale? Es aquella persona con la suficiente experiencia para poder manejar, controlar, decidir las acciones que se hacen o no se hacen en la perforación de un pozo petrolero. Bien, entonces, por supuesto, si él decide todo eso que les acabo de decir, también va a decidir si las personas están autorizadas a entrar o no están autorizadas a entrar. Todos los que entren tenemos que ir a reportarnos al company man. Okay, el company man es necesario decirlo, que él no va a tomar decisiones solas también. Él toma decisiones avalado a un grupo de trabajo que están alrededor de él. ¿Cuáles son esos grupos de trabajo? Bueno, está el equipo que opera el taladro, está el equipo de lodo de perforación, está el equipo de geología, ¿vale? Está el equipo de adquisición de registro, está el equipo, hay varios equipos y el company entonces en reuniones diarias, dependiendo de la operación que se esté realizando, en un momento de bastante actividad en el taladro, se puede realizar entre 2 y 3 reuniones diarias donde se discutan cuáles son los avances, cuál es la situación y cuáles son las decisiones que se van a tomar. Vale, esas decisiones, por supuesto, esa reunión se hacen en la oficina del company man que le he señalado. Bien, entonces si nos alejamos un poco ahora, ya hemos visto un poco lo que hay aquí. Fíjense que aquí todas estas trailers tienen una posición bien particular, ¿ok? Están orientados con el eje más largo, ¿vale? En dirección hacia la salida, ¿ok? El eje más largo. Todas estas son oficinas de trabajo, ¿ok? Oficinas de trabajo. Mientras que los trailers que están en esta zona tienen otra orientación, ¿ok? Y son, en este caso, son dormitorios. Fíjense que los dormitorios están más cercanos de la puerta que las oficinas de trabajo. Esto es por si acaso hay una necesidad de salir rápido. Las personas que están dormidas puede ser que tarden más en levantarse que aquellos que están trabajando. Bien, ¿qué más hay en esta foto que podamos discutir que nos parece interesante? Bien, desde el punto de vista de instalación, ok, ya hemos discutido esto. Vamos a la zona de lo que hemos dicho, el taladro. Ok, el taladro entonces va a estar comprendido por todo esto que está aquí, metiéndolo dentro del polígono rojo. Ok, este es el taladro petrolero. Ese taladro petrolero, si lo ven, si recuerdan lo que le dije al primero, va a tener una cabria, que es esta torre que estoy señalando aquí. Una cabria de perforación. ¿Vale? Va a tener una parte que le da la potencia a la cabria de perforación o al taladro, mejor dicho, que son los motores, y son estas zonas blancas que estoy señalando, son los motores con que el taladro se opera. Aquí esta zona que está en azul, sumamente importante para la operación del taladro. Todo lo que está en azul, estos tanques que están en azul, son los tanques del lodo de perforación. Okay, no vamos a llamarlo tanque, vamos a llamar el sistema. El sistema del lodo de perforación. ¿Qué es el lodo de perforación? El lodo de perforación es un fluido que se va a utilizar para poder perforar el pozo de la manera correcta, ¿vale? De la mejor manera vamos a poder hacer la geometría, ¿vale? De acuerdo a las propiedades que tengamos ese lodo, vamos a discutirlo más adelante, pero ya me voy adelantando. Vamos a poder hacer un hoyo de la mejor manera o no. Entonces, el lodo de perforación es un fluido que entra dentro del taladro, que entra dentro del hoyo que estamos haciendo y que sale del hoyo, ¿vale? Entonces, él tiene todo un sistema, que no vamos a explicar el detalle aquí dentro del taladro, pero tiene un sistema para inyectar el lodo adentro y para recuperarlo por esta parte roja, ¿ok? Para cuando sale del lodo. Cuando él sale del lodo, él se dirige
Cuando el lodo sale del taladro, mejor dicho, del hoyo, se dirige a esta zona que está aquí, que es la zona de tratamiento de residuos sólidos. ¿Ok? Entonces debemos de saber que cuando perforamos un pozo, si estamos atravesando roca, estamos generando residuos. ¿Vale? Cuando nosotros perforamos un hoyo con un taladro en la pared de nuestra casa, ahí sale un polvito. Ese polvito, ¿vale? Nosotros lo soplamos y lo sacamos del hoyo. En el taladro no podemos soplar en el pozo petrolero. Lo que hace es que el lodo lo saca del hoyo y lo lleva hacia afuera. Vale, entonces cuando lleva el lodo hacia afuera, el lodo va a esta zona de tratamiento de residuos, pasa por una cantidad de tamices gigante, vamos a llamarlo así. Vale, y esa zona de tamices gigante va a haber, sobre todo, unas mesas que son vibratorias, que ya llamamos Cayley Checker. Cayley Checker. ¿Ok? Y en esas mesas, nosotros vamos a poder filtrar el lodo de perforación. Va a pasar a través de esos tamices, el lodo va a ser otra vez reinyectado dentro del pozo, entrar en el sistema, mejor dicho, no dentro del pozo, entrar en el sistema del lodo de perforación y otra vez después inyectado al pozo. Y en los tamices va a quedar el material sólido. ¿Por qué le menciono y hago detalle de esto? Porque ese es el material con que trabajamos los geocientíficos. Ese material que sale del pozo lo vamos a llamar ripio de perforación. ¿Okay? Son los ripios de perforación, son los restos. Y eso va a ser nuestra evidencia más directa de la litología del fluido que está en el subsuelo. Vale, entonces nosotros vamos a trabajar con los ripios de perforación. Entonces el geólogo, normalmente ubicado en una cabina cercana al company man, en este caso se la voy a señalar de color, vamos a señalársela de otro colorcito. La cabina del geólogo normalmente está en este lugar, o del equipo de geología, al lado del company man. Simplemente el geólogo va a caminar por esta franjita amarilla que yo le estoy trazando aquí. Bien, va a venir al Cayley Checker, va a recuperar esos sedimentos, se va a devolver, ¿vale?, a su cabina y ahí va a estar equipado de una lupa, de un microscopio, de un cromatógrafo de gases, de algunas herramientas básicas de ácido clorhídrico que le va a permitir describir esos ripios de perforación y convertirlo en una columna estratigráfica, ¿vale? En una columna que va a permitir ver las unidades litológicas que vamos atravesando. Ese es el primer registro que se hace en el pozo, ¿vale? Que se hace de la litología. Y eso se conoce como el registro de Master Log, que es el registro maestro, ¿vale? Por supuesto, las personas que trabajan con ripio tienen una amplia experiencia identificando la litología de algo que no va a salir relativamente fácil de identificar. ¿Por qué? Imagínense que ustedes estamos perforando un hoyo en los primeros pies. Las temperaturas no son tan altas en los primeros metros de perforación, pero cuando estamos a 3.000, 4.000 metros de perforación, las temperaturas en el fondo son muy altas. Los taladros tienen una fuerza muy fuerte, están rotando muy fuerte, están machacando muy fuerte, entonces las rocas salen prácticamente quemadas a superficie. Entonces, el geólogo tiene la función de, a través de ver esos sedimentos rotos, quemados, que no son para nada similar a las características originales de la roca, identificar la etiología. ¿Okay? Entonces, es un trabajo que amerita experiencia, ¿vale? Conocimiento. Bien, entonces, el geólogo les dije que ese es el camino que recorre, el camino amarillo. No va a tener que recorrer otro camino. El geólogo no tiene nada que hacer aquí arriba en la torre de perforación. Si se fijan, la torre de perforación, voy a borrar esta parte. Okay, la torre de perforación, su acceso tiene una escalera, ¿vale? Con un descanso, eso significa que es una escalera bastante empinada, con bastante peldaño, y luego otra zona con otro descanso. En esta zona llegamos a lo que es la plataforma de perforación. Esto que estoy poniendo en amarillo con un rectángulo amarillito. Ahí es la zona de perforación. En esa zona es una zona bastante riesgosa, es una zona que tiene el piso bastante lleno de grasa, de aceite, por los tubos de perforación, una zona de mucho ruido y es una zona de mucho estrés durante la perforación. Entonces el geólogo no tiene que ir a hacer nada allí, no tiene ninguna función. Allí simplemente están los obreros que operan el taladro y el perforador que está en esta casita que está aquí, que se llama la casa del perro. Okay, ahí está el perforador, que es el que controla el torque y el peso que se le pone a la punta del taladro para poder perforar. Ok, el geólogo entonces no tiene ningún sentido que vaya allá arriba. Yo en las visitas que hice a los pozos subí un par de ocasiones cuando no había ningún riesgo y prácticamente el company man me llevó agarrado de la mano.
¿vale? Porque prácticamente es responsabilidad de él. Me lleva agarrado de la mano para que yo viera qué hay allá arriba. Me explicó y enseguida me dijo, vamos, bajamos enseguida. No nos podemos quedar mucho tiempo aquí porque es una zona de alto riesgo. Bien, entonces esta es la zona del taladro. En esa zona que vemos allí, en esa zona de la plataforma, mejor dicho, vemos unos tubos alineados. Voy a borrar aquí. Vemos unos tubos, ¿vale? En posición vertical que están aquí. Son tubos de perforación. Esos son tubos de perforación, ¿vale? Están compuestos de tres, ¿vale? Esa longitud que está ahí son tres tubos en realidad. Voy a borrar que salieron un poco mal. Son tres tubos en realidad. Esos tres tubos están unidos y se les llama, oh, otra vez puse otro aquí, ¿vale? Se les llama pareja de perforación. A pesar de que son tres tubos unidos, se les llama pareja. Entonces, las parejas de perforación cada tubo mide aproximadamente 10 metros. ¿Sí? Aproximadamente 10 metros. O sea que hay 30 metros aproximadamente, lo que son 90 pies en tubería. Entonces, la forma de perforar es meter 30 metros en la punta de la mesa rotatoria, que ya vamos a ver lo que es, y empezar a rotarlo con la mesa y a empujarlo hacia abajo con la tubería, con la mecha en la parte de abajo. Cuando llegamos a este puntito de aquí, que ya hemos enterrado todo el tubo, entonces metemos otra pareja y otra pareja y otra pareja. Así es la forma de perforar. ¿Ok? Cuando lo sacamos es exactamente lo mismo. Sacamos y aquí estos tubos están guardaditos a un lado. No se está perforando ahorita, simplemente están como metidos en su armario. Bien, ese que lo mete en el armario se le llama, a esa persona que mete el tubo en el armario se le llama el encuellador, que normalmente trabaja en esta plataformita que está aquí arriba. El encuellador está allí las 8 horas que le toque, ¿vale? Parado y simplemente dirigiendo los tubos para guardarlo o sacándolos para que puedan servir para la operación de perforación. Ok, el encuadrador tiene una línea aquí, una guaya, ¿vale? Que le va a permitir en caso de emergencia lanzarse por esa guaya rápidamente y aterrizar en una zona fuera del taladro y a correr. Ok, en caso de una emergencia, una explosión, ¿vale? Un reventón. No va a poder bajar por esta escalera donde él sube, ¿vale? No le va a dar tiempo, entonces se tiene que lanzar directamente. Otra cosita que estaba olvidando, que no les he dicho, las instalaciones o un taladro de petróleo trabaja 24/7. Ok, aquí no hay descanso. Aquí hay 24 horas de trabajo por 7 días a la semana. Entonces eso significa que al menos hay tres, al menos tres grupos de trabajo. Okay, cada grupo de 8 horas aproximadamente o 10 horas. ¿No? Depende de las empresas operadoras. Bien, entonces imagínense a las 2, 3 de la mañana el encollador montado en esta zona. Si estuviéramos perforando en una zona donde hace bastante viento, donde hace bastante frío, tiene que estar aquí a las 2, 3 de la mañana, o frío en esta cabria que normalmente se mueve porque es muy alta y tiene que permanecer ahí 8 o 10 horas de trabajo. Bien, bien, entonces, ¿qué más tenemos en esta foto? En esta foto tenemos otras cositas que están aquí abajo, ¿vale? Si la logran ver, que voy a separar, si la logran ver, son como herramientas adicionales, ¿vale? Que es como si fuese el taller del taladro. ¿Ok? Aquí vemos algunas herramientas muy específicas, otros tubos por aquí de perforación, otros tubos de perforación y seguro hay algunas mechas, algunas cositas por allá abajo. ¿Vale? Que van a servir para que cuando el taladro amerite cierta operación especial, ciertas cosas en especial, simplemente va a esa parte del taller, ¿vale? Y eh, lo va a utilizar. ¿Ok? Esta entonces la parte del taller de ese pozo petrolero. Entonces, a grandes rasgos, tenemos lo que es una instalación de pozo. Es necesario decir que esta instalación es de las más completas, que esto es un taladro de alta capacidad, es un taladro para ir a 23.000 pies. Es un taladro bastante complejo. Hay taladros mucho más sencillos que este y hay taladros un poco más también difícil, más complejos que digo, que son los que se utilizan en las plataformas de perforación marina. Pero este es uno de los taladros más complejos en tierra firme. Bien, bien, entonces ya saben, si ustedes van a trabajar, ustedes prácticamente van a ir acá
y acá. No les van a permitir hacer otra cosa. Y por supuesto de aquí a la reunión del company a su oficina y a los dormitorios. Bien. Bien, pasamos a la siguiente. Fíjense que aquí en esta imagen vemos un taladro, como les decía, mucho más sencillo. Ok, no va a tener mucha potencia. Quizás este es un taladro para llegar a los 5.000, 7.000 pies. La casa del perro se identifica claramente. Y la plataforma que les hablé, que les mencioné anteriormente, la plataforma de perforación es aquí. Este simplemente tiene un solo nivel de escalera. Bien, aquí está la parte del encuellador. Vale. Entonces, en este taladro se les he puesto aquí simplemente para nosotros señalar aquellas operaciones asociadas a lo que es la perforación de un pozo petrolero, aquellas operaciones principales. Aparece la operación de perforación. La operación de perforación por sí sola nos indica que es abrir el hoyo. Eso es lo que significa. Perforar es construir el hueco. ¿Vale? Esa es la actividad de perforación. La otra operación que dice aquí es operación de perfilaje. ¿Qué es una operación de perfilaje? Bueno, vamos a abrir el hoyo y vamos a recopilar información del subsuelo. Ya sabemos que lo vamos a saber a través de ripio, pero los ripios a veces no es una información tan precisa, tan buena que nos permite describir también. Entonces vamos a hacer lo que se llama la adquisición de registros geofísicos. Vamos a meter una herramienta en el pozo, ¿vale? De tal manera que esa herramienta, de acuerdo a lo que nosotros querramos medir, vamos a medir propiedades de la roca en el subsuelo, desde radioactividad natural, receptividad, conductividad, densidad y otros tipos de características petrofísicas de la roca podemos medirla a través de la operación de perfilaje. Bien, la bajada de casing o entubamiento, su nombre en inglés es casing, ¿no? Casing se le dicen a los tubos. Simplemente consiste en, como les expliqué en la clase teórica, nosotros vamos a perforar el hoyo, ¿vale? Voy a hacer un dibujito aquí, vamos a perforar el hoyo. Y cuando perforemos el hoyo, ¿vale? Esta es superficie. Cuando perforemos el hoyo, va a quedar roca desnuda aquí, en estos lados. Y en un determinado momento tenemos que bajar un tubo para poder seguir a la siguiente fase de perforación y aislar ciertas cositas. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que es. Ese posicionamiento de ese tubo allí se le llama bajada de casing. Okay, esa es la operación de bajada de casing. Bien, aquí en este diagramita más o menos ven a lo que me refiero. Vamos a hacer un zoom. Vamos a dibujar allí. Fíjense, aquí tenemos un pozo tal cual que se construyó con esta geometría que está aquí. Bien, fíjense que la geometría ha ido variando, se ha ido perforando a diferentes profundidades. Cada vez que se perfora se va disminuyendo el diámetro y cada vez que se disminuye el diámetro se baja algo rectangular que está aquí, que es el casing, que son los tubos. Bien, entonces tenemos la bajada del casing como otra operación. Tenemos la operación de cementación, que es una vez que bajemos el casing, voy a utilizar este diagrama aquí, una vez que bajemos el casing, entre el casing y nuestra formación, como el hoyo no es totalmente geométrico perfecto, hay un espacio. Ese espacio que está aquí, de hecho el casing inclusive tiene un espacio menor al radio con que se perfora. Ese espacio que está aquí, que se conoce como espacio anular, debe ser rellenado con un cemento, ¿okay? Para poder seguir avanzando en la siguiente fase. Cuando se mete este cemento se le llama operación de cementación. Bien, la evaluación, la operación de evaluación, como les expliqué aquel día, es simplemente ahora bajar unos cañones, láser principalmente, posicionarlos en la zona que queremos evaluar desde el punto de vista de yacimiento. Vamos a poner el cañón aquí y abrir un hoyo en el casing, abrir un hoyo en el yacimiento y dejar que el fluido llegue a superficie. Esa es la operación de evaluación. Y hay otras operaciones, ¿vale? Que no vamos a entrar en el detalle, pero que sí se las voy a mencionar, lo que significa operaciones de pesca, operaciones de limpieza. ¿Qué significa una operación de pesca? Bueno, a veces en determinadas oportunidades, cuando estamos perforando el hoyo,
Tal cual así como se nos rompe la mecha cuando estamos perforando en nuestra casa, cuando estamos abriendo un hueco con un taladro, se nos puede romper la mecha, se puede romper, se puede desplegar la tubería abajo y se queda una parte de la tubería abajo. Cuando sacamos, dejamos una parte de la tubería de perforación dentro del hoyo. Entonces debemos ir con una herramienta particular dentro del hoyo y tratar de pescarla, de rescatarla para poder sacarla. Operaciones de limpieza es que algunas veces no perforamos, sino que levantamos la sarta de perforación, levantamos la mecha de perforación y dejamos circular mucho fluido para sacar todos los ripios. Son operaciones de limpieza. ¿Ok? Entonces, de todas estas operaciones, nosotros vamos a ver en esta unidad número 9 de la asignatura, vamos a dedicarnos a lo que es perforación y perfilaje. ¿Por qué? Porque ahí es donde tiene participación principalmente la geociencia. Lo que es bajada de casing, cementación, evaluación, no son de nuestra atribución principalmente. Estos son ingenieros de yacimiento, ingenieros mecánicos. Nosotros tampoco es que hacemos todo, pero tenemos bastante responsabilidad en esta operación. ¿Ok? Entonces, lo que es la perforación, vale, aquí está el esquemita nuevamente más detallado. Mejor dicho, está el esquemita por primera vez lo que es la torre de perforación. Y en este caso vamos a hablar de algunas de sus partecitas. ¿Ok? Aparece la palabra plataforma, que ya les he dicho. ¿Vale? Aparece lo que es la polea y el gancho, o sea, son cosas que se utilizan para realizar la perforación, la manguera de inyección de lodo, ¿vale? El piso de la torre o la plataforma, que es esto que está aquí, la mesa rotatoria, que es un elemento principal, esta mesa es simplemente lo que va a rotar, y una vez esté la tubería posicionada dentro de ella, va a permitir que la tubería rote, ¿vale? Entonces, acuérdense que la perforación la vamos a hacer por rotopercusión. Vamos a hacer por rotación y también por golpeteo, ¿ok? Percusión. Aquí abajo está algo que ustedes preguntaron el otro día, que es la válvula antirreventón. ¿Ok? El equipo controlador de erupciones. Es una válvula que permite, aquí en el dibujito de la derecha está mucho más bonita, es una válvula que está posicionada allí y que si notamos que hay un reventón en el pozo, simplemente se va a cerrar la válvula y va a evitar que venga el fluido hasta la superficie. ¿Ok? O venga el gas hasta la superficie. Bien, entonces, la perforación de un pozo, ¿vale? El diseño y la perforación de un pozo. Le pudiera yo preguntar en este momento, ¿de qué va a depender? ¿Cómo diseñamos un pozo? ¿Vale? ¿Cómo hacemos el plan para perforar un pozo? Bueno, el diseño de un pozo va a depender de estas tres cositas que están aquí, principalmente. La prognosis geológica. ¿Qué significa prognosis geológica? Nosotros tenemos que hacer los estudios, ¿vale? Los estudios que nos permitan decir qué geología hay en el subsuelo. ¿Cuál es la geología que vamos a encontrar cuando perforemos un pozo en un determinado punto? Es decir, nosotros vamos a hacer cuál es el pronóstico de la columna sedimentaria que vamos a encontrar en el subsuelo. ¿Vale? ¿En base a qué? En base a interpretaciones geológicas, en base a datos de superficie, en base a datos de otros pozos vecinos, todos los datos que tengamos y podamos integrar para nosotros poder predecir, prognosticar lo que haya en el suelo es útil. Esa es parte de la geociencia. Entonces nosotros debemos hacer una prognosis geológica que les permita, ¿vale? Al ingeniero mecánico, que es el que diseña cómo perforar un pozo, que le permita saber qué litología va a perforar y qué presiones va a obtener en el subsuelo. Esas son las dos variables principales que nosotros debemos de darle con nuestra prognosis geológica. Porque en base a eso, el ingeniero mecánico entonces va a hacer un diseño como esto que está a la derecha aquí. ¿Qué es un diseño de un pozo? Bueno, debemos de decir que un pozo se perfora, ¿vale? En secciones, ¿vale? Secciones que van a comenzar desde un radio mayor. A medida que profundicemos, el radio de perforación va a ir disminuyendo. ¿Ok? Cada una de esas secciones que aparecen aquí bien marcaditas, fíjense, esta es la primera sección, aquí está la segunda sección, aquí la tercera sección, fíjense que el diámetro ha ido disminuyendo, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y 8. Cada una de estas secciones va a ser planificada por el ingeniero mecánico, por el ingeniero encargado de la perforación,
en base a principalmente la prognosis geológica que nosotros le demos, en base a decir, esta es la geología que vamos a encontrar, y si le decimos, vamos a encontrar una zona de presiones anormales en tal lugar, él lo considera para hacer su plan. ¿Por qué una zona de presiones anormales es importante? ¿Qué es una zona de presiones normales? Atravesar unas litologías que pudieran tener presiones muy altas, ¿vale? En relación a las presiones que están en la roca por encima y por debajo. Entonces, eso es una condición muy particular que el ingeniero de perforación debe de conocer, debe de saber para poder evitar cualquier complicación, ¿vale? En la perforación del pozo, que lleve desde la pérdida del pozo hasta la pérdida humana. ¿Vale? Imagínense aquí en este taladro, yo les he puesto aquí hay una zona con gas, ¿vale? Una zona con gas, es un bolsón de gas, con unas presiones muy altas. Entonces el ingeniero, cuando perfore esta fase, él va a utilizar una densidad del lodo, acuérdense que hemos hablado ya de eso, una densidad del lodo lo suficientemente alta para que la presión hidrostática que se genere, ¿vale?, sea alta y evite que ese bolsón de gas, que ese gas entre al pozo y genere un estallido en el pozo. ¿Vale? Pero resulta que si él coloca una densidad de lodo muy alta en esta zona, para evitar eso del gas, si arriba hay unas capas de arena muy permeables, con muy bajas presiones, entonces si coloco una presión muy alta, una presión hidrostática muy alta, el fluido se me va a ir por esa arena. ¿Vale? Y ahora voy a ocasionar que mi hoyo que se trabe mis herramientas y pierda mis herramientas dentro del hoyo. Entonces el ingeniero de perforación lo que va a hacer a respuesta de eso es, bueno, yo perforo la primera fase, aíslo, o sea, la perforo con una densidad de lodo que me permita, las unidades de roca que están allí, la aíslo. ¿Qué significa aislar? Meto un casing. Cuando meto el casing, cuando meto el tubo y luego cementamos, ya esta zona de roca que tenía la arena con baja presión queda totalmente aislada aquí, queda separada, ¿vale? Yo ahora le puedo meter una nueva presión al hoyo y comenzar a perforar una presión muy alta y no va a pasar nada porque esta arena está protegida por el casing y el cemento, ¿sí? Entonces esa es la razón por la que el ingeniero mecánico necesita saber la prognosis geológica para poder planificar su hoyo. Esta zona de diferentes geometrías, diferentes fases, hicimos que yo les di un ejemplo de cómo decidir, ¿vale? En base a presiones anómalas. También el ingeniero mecánico tiene que considerar la estabilidad mecánica del hoyo. Es decir, si yo abro un hueco muy largo, si no hay presiones anómalas, no importa, lo pudiera abrir. Usted puede llegar a decir, bueno, abro el hueco del mismo tamaño desde superficie hasta el fondo. Podríamos llegar a pensar eso. ¿Vale? El problema es que si tenemos hoyo, paredes desnudas, las paredes se pueden derrumbar. La roca se puede derrumbar. Entonces no hay una estabilidad mecánica correcta de las paredes. Entonces el ingeniero mecánico tiene que también considerar eso. Y lo otro que tiene que considerar, que tiene que ver con la estabilidad mecánica, es que el taladro, por más grande que sea, por más potencia que tenga, también tiene una capacidad de carga máxima. Es decir, cuando vaya a bajar los tubos, no puede meter tubos infinitos, no puede meter casing de 10, 15 kilómetros, bueno, no 15 kilómetros, pero 5 kilómetros solo de casing, porque el taladro no lo va a aguantar ese peso. Entonces el taladro va a colapsar. Entonces el taladro también tiene una carga máxima, tiene una capacidad de carga máxima. Entonces el ingeniero mecánico diseña su pozo de manera telescópica de acuerdo a la prognosis, de acuerdo a la estabilidad mecánica y de acuerdo también a la producción que está aquí con un signo de interrogación. ¿Por qué? Yo les pudiera preguntar en este momento, ¿por qué la producción es importante? Bueno, porque debemos de llegar, imagínense que la zona del yacimiento está aquí abajo, en este rectángulo verde, con lineecitas inclinadas. Allí debemos llegar con un hoyo. Acuérdense que vamos a ir disminuyendo el hoyo. Fíjense que aquí comenzamos arriba con un hoyo de 30 pulgadas, aquí 24 pulgadas,
15 y 5 octavos, 16, no, 18 y 5 octavos, 16 pulgadas, 11 y 3 cuartos, 9 y 5 octavos. Y aquí estamos llegando casi que con 5 pulgadas. Vale. Debemos llegar con un radio suficientemente correcto para que nos permita evaluar bien el pozo y que permita fluir el hidrocarburo bien a superficie. Entonces es un trabajo bastante ingenieril que debe hacer el ingeniero mecánico y que debe de apoyarse en estas tres principales cosas, ¿vale? Y ahora allí la pregunta que cabría a ustedes y es nuestro gran reto. Imagínense que ustedes están perforando un pozo, que propusieron un pozo donde no hay información del subsuelo, identificaron solo las trampas, identificaron todo lo que hicieron, lo hicieron de manera indirecta, ¿vale? Tienen un modelo de lo que hay en el subsuelo, pero ese modelo puede ser que se aleje bastante de la realidad. Imagínense ustedes ahora comunicarse con el ingeniero mecánico, decirle, esta es la prognosis. El ingeniero mecánico hace un trabajo de ingeniería, de precisión, basado en un modelo con mucha incertidumbre. Cuando empieza a perforar el pozo, por supuesto, el modelo geológico va a tener probablemente errores. ¿Vale? De repente ni siquiera nos acercamos al modelo geológico. Entonces, el ingeniero mecánico va a vivir tomando decisiones, cambiando su plan original, su diseño original, porque quizás la prognosis geológica no está totalmente correcta. ¿Vale? Y también no está correcta no solamente porque no hacemos el trabajo, sino que porque a veces no tenemos suficiente datos. Bien, entonces, el ingeniero mecánico va a vivir atrás del geólogo diciéndole que le diga cuál es la meteorología, cuáles las presiones que van a haber, qué es lo que va a venir, qué es lo que no va a venir para él poder tomar decisiones. Y nosotros, en nuestra incertidumbre, vamos a tener que saberle comunicar a él que probablemente, que posiblemente vaya a venir tal y tal hidrología o tal y tal densidad, pero que hay una incertidumbre. Entonces, es la comunicación con un ingeniero que necesita precisión milimétrica con nosotros que tenemos un conocimiento del subsuelo con mucha incertidumbre. Entonces, esa comunicación, esa cultura que ocurre en el taladro de un pozo petrolero es muy, muy interesante. ¿Vale? En las reuniones que yo iba, que tenía que hacer un poco el trabajo de geólogo, ¿vale? Me esforzaban muchas veces, me pedían que dijera si venía o no venía. Y yo en ningún momento podía decir sí, sí viene tal y cual, tal cuerpo. No, decía probablemente, posiblemente. ¿Vale? Y muchas veces los ingenieros se reían, decían los geólogos nunca hablan de una forma concreta, nunca hablan de una forma precisa. Bien, entonces es parte de la cultura que se vive en el taladro de petróleo. Bien, entonces el diseño de un pozo se hace de forma telescópica en base a estos tres parámetros principalmente. ¿Vale? Y el ingeniero de perforación entonces va a diseñar, va a planificar la utilización de un fluido de perforación que se llama el lodo de perforación. Este lodo de perforación, ¿vale? Va a ser diseñado de manera tal que podamos, en primer lugar, como dijimos anteriormente, controlar las presiones originales en la formación para no causar daños en la formación, o sea, no eh, dañar la roca, dañar un posible yacimiento, pero tampoco para no dejar que si hay un posible fluido dentro de la roca, se venga a superficie y genere un accidente. Bien, entonces este lodo de perforación principalmente para hacer ese trabajo va a trabajar con su densidad. Bien, la densidad y la columna o la altura con que se esté perforando va a generar la densidad y la altura, vamos a llamarla H, va a generar una presión hidrostática. Esa presión hidrostática vamos a tener que seguir siempre analizando, vamos a tener que analizarla durante toda la perforación y compararla con la presión original que tiene en la roca. Ok, vamos a llamarlo esto presión de formación, se llama así de hecho, presión de formación. Un pozo de petróleo se debe perforar entonces de tal manera que la presión hidrostática esté aproximadamente, ¿vale?, igual a la presión de la formación. ¿Vale? Un poquitico mayor, vamos a decir. No tanto, vamos a decir mayor o igual. ¿Para qué? Para evitar que los fluidos se vengan al pozo, pero también para evitar que el fluido de perforación entre la formación. Si nosotros perforamos en condiciones de que la presión hidrostática sea menor a la presión de formación, va a haber un reventón, va a haber una explosión.
El fluido del yacimiento se va a venir hasta la superficie. Esta condición es la que llamamos en subbalance. Y es la que vamos a provocar intencionalmente cuando necesitamos evaluar el pozo. ¿Vale? Pero no cuando estamos perforando, sino cuando estamos evaluando. La evaluación del pozo es un reventón intencionado. ¿Vale? Por lo tanto, planificamos cómo manejar. Cuando perforamos aquí, casi igual, mayor o igual, la vamos a llamar en balance. ¿Vale? Esta es la situación ideal para perforar. Y cuando perforamos, presión hidrostática mucho mayor que la presión de formación, es decir, vamos probablemente dañar la roca, vamos a hacer que el fluido de perforación entre dentro de la roca, la vamos a llamar sobrebalance. ¿Vale? Entonces, uy, se me fue. Vamos a ver si puedo volver así. Sí, se me va a llamar sobrebalance. Entonces, la idea es perforar el pozo en balance. Suena sencillo, pero volvemos a caer lo mismo. Si tenemos incertidumbre de las presiones, si tenemos incertidumbre de la geología que hay en el subsuelo, ¿cómo vamos a saber si estamos perforando en balance o no? Entonces es algo que tenemos que ir con mucho cuidado, tenemos que ir evaluando poco a poco. De hecho, en la perforación de un pozo petrolero hay una cosa muy importante, que es la medición. Vale, voy a borrar esto. Vale, hay un sistema que mide. Voy a ponerlo aquí, esta cajita en rojo para simular que es el sistema de medición y aquí en verde. ¿Ok? El verde va a medir la densidad del lodo entrando al pozo, en entrada. La densidad del lodo entrando. ¿Vale? Y el rojo va a medir la densidad del lodo saliendo del taladro. Acuérdense que el lodo, voy a repetirle esto, el lodo es un fluido que va a ser inyectado por una manguera dentro de la cabria, va a pasar por dentro de la tubería de perforación y va a salir por las puntitas de la mecha, que ya vamos a hablar de la mecha. Va a salir por la puntita de la mecha y se va a devolver a superficie por el espacio anular, por el espacio que queda entre la tubería de perforación y las paredes desnudas. ¿Ok? Entonces, la densidad del lodo lo vamos a medir cuando él entra y la densidad del lodo la vamos a medir cuando él sale. Densidad, no peso, densidad. ¿Ok? Y aquí vamos a estar prácticamente observando eso cada, digamos, cada pie, digamos, depende de la velocidad con que hacemos la perforación, pero vamos a decirle por algo, cada 30 segundos, cada 20 segundos vamos a estar observando eso. ¿Por qué? Porque si la densidad del lodo entrando es igual a la densidad saliendo, no hay problema. Tenemos un lodo que no está cambiando sus propiedades. Entonces no hay ningún problema. Si tenemos una densidad de lodo entrada, vamos a llamarlo E, menor o mayor, vamos a comenzar con la mayor, ¿okay? Mayor a la densidad del lodo saliendo. ¿Qué quiere decir eso? Que el lodo se le está incorporando una cantidad de gas. ¿Vale? Eso se llama un lodo cortado. Le estamos metiendo gas al lodo y ese gas está viniendo de la formación que está abajo, está viniendo de los yacimientos que está abajo. Eso es la primera alerta para decir hay una entrada de, de gas al lodo, por lo tanto estamos perforando en subbalance. Atención, debemos aumentar la densidad para que no ocurra eso, para que aumente la presión hidrostática. Bien, entonces esto se llama lodo cortado. Si por el contrario tenemos densidad del lodo entrante menor a la densidad del lodo saliendo, entonces probablemente esté viniendo, no es gas en este caso, sino que esté viniendo hidrocarburo líquido. ¿Vale? Que está aumentando la densidad del lodo. Va a depender mucho de la densidad, por supuesto. Y en este caso también es una alerta. Entonces, lo ideal es densidad del lodo entrando, cuando estamos en balance, densidad del lodo entrando, igual a la densidad del lodo saliendo. Ahí no está pasando absolutamente nada. Ok, debemos de lograr esto, pero le decía que no es fácil de lograr esto porque esto depende de la prognosis. Y que en un pozo exploratorio, sobre todo, vamos a tener mucha incertidumbre.
Si estamos hablando de pozo de producción, no vamos a tener tanta incertidumbre. Pero un pozo exploratorio sí vamos a tener bastante incertidumbre. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir avanzando y muchas cosas otras más que decirle, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a decirlo que el lodo de perforación tiene como función adicional a esa de mantener la estabilidad, va a tener las presiones del yacimiento, va a tener como función limpiar. ¿Qué significa limpiar? Acuérdense que el lodo va a entrar por la tubería, va a llegar a la punta de la mecha, va a salir y va a devolverse a superficie. Entonces, cuando él se devuelve, él trae todos los restos que van perforando, se van saliendo con los ripios. Va a refrigerar y va a lubricar. Va a refrigerar la punta de perforación, las mechas, y también va a actuar como lubricante entre lo que es el cuerpo de acero, el cuerpo de perforación y la formación a perforar. Va a también tener la función de estabilidad del hoyo, desde el punto de vista de rebosque. Porque cuando él se devuelve, él pasa por las paredes desnudas de la formación y va a generar una especie de taponcito, como si pusiéramos un poquito de arcilla en las formaciones aquí. Cha, 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 cha. Eso se le llama reboque y garantiza, bueno, no garantiza, y permite tener una cierta estabilidad mecánica del hoyo, ¿okay? Para que no se derrumba. Y va a controlar las presiones del subsuelo, las presiones que yo le decía. ¿Vale? Va a controlar las presiones de formación. Bien. Ahora, en este dibujito que está aquí, en esta imagen que está aquí, lo que le presento son las mechas principales, dos grupos de mechas. Vemos a mano izquierda y a mano derecha unas mechas de color plata, que tiene la característica de tener prácticamente tres cabezas aquí rotativas, tres cabezas independientes. Estas mechas de color plata se le conoce con el nombre de, mejor dicho, con esta disposición de mechas rotativas entre ellas y con dientes afilados, se le conoce como una mecha tricónica. Vale, vuelvo a decir, esta es una mecha tricónica, es especial para perforar rocas que no tengan mucha dureza, lutita, arcilla. Vale, mientras que a la derecha y en la parte de las mechas doradas que están aquí, vale, tienen otra disposición, en este caso son mechas de una sola cabeza y que tienen aquí como lineecitas donde aparecen allí. Vamos a hacer un zoom para ver si lo vemos mejor. No, no se ve mucho, ¿no? Pero van a tener diamantes incrustados en esta zona. Diamantes, por supuesto, es artificial. Y el diamante lo vamos a utilizar, ¿vale? Como elemento de perforación ante rocas muy duras, ¿no? Areniscas, este tipo de cosas, calizas muy solidificadas. Vamos a perforar con una mecha, ¿vale? De este estilo, que la llamamos mechas con dientes de diamantes incorporados. Y estas son mechas de tricónicas, ¿vale? Existen otra cantidad de mechas, pero vamos a quedarnos con esta. Entonces estas se perforan litologías duras y litologías suaves. Entonces la selección entre una o la otra mecha va a depender de la prognosis geológica, lo que digamos que vengamos a perforar. Bien. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Y en esta lámina lo que le quiero decir, el último mensaje para parar lo que es la operación de perforación, es que si nosotros logramos hacer un buen hoyo quiere decir un hoyo casi que perfecto, un cilindro perfecto de perforación, los resultados que vamos a obtener, los datos que vamos a obtener del subsuelo van a ser mucho más realistas. Si nosotros hacemos una geometría del hoyo que no es tan correcta, imagínense esto que está aquí, esto significa una geometría del hoyo, aquí en esta zona estamos yéndonos fuera, estos vacíos que están aquí, ¿vale? Estamos yéndonos, aquí estos vacíos estoy diciendo, ¿no? Vacíos, ¿vale? O geometrías anómalas, estamos yendo fuera de la geometría ideal. La geometría ideal sería lo que voy a señalar en color verde. Acá. Lo que está en rojo sería la geometría no ideal. Vale. Si nosotros tenemos la geometría ideal, nuestros datos van a ser mucho mejor. Si tenemos geometría no ideal, es decir, estas cosas que están aquí irregulares, vamos a tener complicaciones y vamos a impactar sobre estas cosas que están aquí. Primero, mala cementación. ¿Qué es una mala cementación? Acuérdense que bajábamos el hoyo, o sea, perforábamos, mejor dicho, bajábamos el casing y después inyectábamos cemento para ponerlo aquí, ¿ok? En esta parte anular.
para nosotros inyectar este cemento que inyectemos allí tiene que ser calculado de una forma muy precisa. De tal forma que inyectemos el volumen acorde para que él llegue a superficie aquí y fragüe. Que no salga a superficie mucho y que tampoco se pare a mitad del hoyo y frague. ¿Okay? Porque generaría un espacio en esta parte aquí abierta que generaría problemas. Si sale a superficie no va a fraguar nunca tampoco. Entonces tiene que tener un volumen preciso para que llene este espacio, pero no para que se bote en superficie ni para que se quede a media. Entonces, si nosotros tenemos una geometría precisa de ese espacio anular, podemos saber el volumen que necesitamos inyectar. Si tenemos un hoyo con una geometría como la línea verde, va a ser fácil calcular el volumen. Pero si tenemos un hoyo con una geometría con estos huecos, que no la vamos a conocer en realidad, va a ser muy difícil y la operación de cementación va a ser muy arriesgada. Si tenemos una operación de cementación arriesgada, podemos poner en peligro las operaciones que se van a realizar en hoyos, reventones, fracturamiento. Yo estuve en un hoyo que tuvimos problemas de cementación y después eso generó que había filtraciones de gas por la parte del cemento, y el gas estaba llegando a superficie. De hecho, el pozo tuvo que ser evacuado y intervinieron una operación, un grupo de operaciones especiales que se llaman los rojos, para tratar de hacer unas soldaduras en frío y otra cantidad de cosas. Total que el hoyo estuvo parado como casi 15, 20 días con mucho dinero que costó. ¿Okay? Por suerte no se perdió ninguna vida, intervinieron a tiempo, se detectó a tiempo la fuga. Bien, entonces la mala cementación va a ser uno de los impactos que vamos a tener si generamos un hoyo malo, si tenemos una prognosis mala, si perforamos con un lodo malo, vamos a generar una mala geometría. Vamos a generar una mala calidad de los registros. ¿Qué es un registro? No hemos hablado, es la segunda parte de la clase, pero acuérdense que el registro es lo que vamos a obtener para poder caracterizar las propiedades petrofísicas de la roca. O sea, de allí va a salir información para calcular la reserva, por decirlo de una forma más directa. ¿Por qué vamos a tener mala calidad de registro? Porque si tenemos geometría irregular, no vamos a saber si el registro, en este caso en una herramienta, esta herramienta, claro, es un caliper. En este caso el caliper es una herramienta que mide geometría solamente. Pero imagínense que fuera otra herramienta que fuera un gamma ray. Aquí está midiendo directamente al hoyo, pero si estuviera pasando por aquí, de repente este brazo que es el sistema de medición, estuviese aquí. Entonces no está midiendo en el hoyo, sino que está midiendo en un espacio vacío que estoy señalando ahora en rojo. Entonces la respuesta que voy a tener, petrofísica, no es de la formación, sino que es de un espacio vacío. Entonces, imagínense que ahora yo estoy calculando porosidades a través del registro. Voy calculando porosidades en esta zona amarilla, que es un hoyo, y no en la formación. Vale. Yo tengo mala calidad de registro si construyo mal el hoyo, si hago una prognosis no correcta. Bien. Y voy a generar también impacto o complicaciones que pueden causar la construcción de un sidetrack. ¿Qué es un sidetrack? Vale, hemos hablado que perforamos el hoyo. Si tenemos complicaciones, a veces se nos queda una parte del taladro allá abajo, o a veces perdemos el hoyo porque se nos va todo el fluido. En algunas oportunidades necesitamos simplemente meter un tapón de cemento aquí, aislar porque ya no podemos recuperar esa herramienta, aislar y comenzar a construir un nuevo hoyo desde aquí. ¿Okay? Imagínense que el objetivo está aquí abajo, entonces construimos un nuevo hoyo para llegar al objetivo, que haga más o menos esta desviación. Y eso se le conoce como sidetrack. Ok, el primer pozo que yo vi en la industria petrolera, cuando tenía 2, 3 meses, cuando me estaban enseñando que era un pozo, cómo hacer la geometría, lo estaban perforando en ese momento y tenía una geometría como esta que está aquí. Ok. El hoyo que estaban perforando actualmente tenía la última. Okay, el pozo le decían la mano, okay, porque cada uno tenía como un dedo, okay, tenía un dedo, 2 dedos, 3 dedos, ya llevaba 4 dedos. Tenía 4 sidetracks. Okay. Bien. Entonces, voy a parar el video aquí y vamos a pasar luego a la operación de perfilaje.